Bueno, pues así esta conferencia de prensa mañanera, en medio del griterío, de un griterío de corresponsales de La Fuente al final que querían seguir haciéndole preguntas al presidente, y es que, como de costumbre, Dalila Escobar retuvo el micrófono en la conferencia de prensa mañanera para hacer una serie de recriminaciones. Yo no le puedo llamar de otra forma, y mire, esta es mi opinión. Mi opinión es que Dalila Escobar hace una serie de recriminaciones en la conferencia de prensa mañanera a precisamente el presidente López Obrador. Ya hablaremos en unos momentos más de estos planteamientos que hace sobre Carlos Loret de Mola, pero permítame pues decirle claramente esta situación tan lamentable, que yo considero verdaderamente lamentable, puesto que no solamente detenta el micrófono, no solamente no respeta las reglas que lo único que buscan es permitir que los demás puedan participar en esa conferencia de prensa mañanera, sino que la corresponsal Dalila Escobar utiliza la recriminación para sus cuestionamientos constantes. Miren, llegó un punto en el que el presidente López Obrador le dijo, no, eso no te lo permito, te pasaste, porque al recriminarle al presidente López Obrador que las madres buscadoras de Sonora han insistido en querer reunirse con él, Dalila Escobar acusa al presidente de ir solamente a Sonora a atender temas del béisbol. Y mire, nosotros hemos estado en Sonora muchas veces, precisamente para cubrir situaciones que ha tenido el presidente López Obrador. Me acuerdo muchísimo de una incluso de su esposa, en la que se habló de libros de texto gratuitos para comunidades indígenas de la región. El presidente ha participado en una y otra reunión precisamente con los seris, con los yaquis, con las distintas comunidades, los pueblos, las naciones indígenas, si le llaman en Sonora, además de reunirse con los mineros de Cananea, de pues enfrentar una serie de cuestionamientos precisamente por el litio allá en Sonora, por esta planta que quieren poner de energía solar, etcétera, etcétera, etcétera. Y que llegue una corresponsal, miren, no por defender a López Obrador, pero que llegue una corresponsal a hacer este tipo de planteamientos a la mañana me parece verdaderamente lamentable. Lamentable que le diga al presidente López Obrador que nada más va a jugar béisbol, bueno, a atender lo del béisbol a Sonora. Me imagino que incluso Shaila Rosagel se quedó así de Shaila Rosagel es la corresponsal de Sonora y Baja California en la conferencia de prensa mañanera, ella procede de ahí y lleva una serie de temas precisamente en la conferencia de prensa mañanera que son muy locales. De hecho, ya con ella comenzaron, pues le decía, en lo general, la que se lleva toda la conferencia es Dalila Escobar. Yo imagino que Shaila Rosagel cuestionó qué es lo que estaba pasando ahí vamos, al hacer este tipo de cuestionamientos por parte de Dalila Escobar. Le digo, no fue el único cuestionamiento, el presidente dice, a ver, no, a ver, ahí sí te pasaste, voy a reunirme con comunidades indígenas, con los mineros, además explica la serie de acciones que han tomado en ese estado a favor de tanto los necesitados como para enfrentar la inseguridad, esa es otra. Han tenido una serie de reuniones, de planteamientos, precisamente porque Sonora tiene algunos municipios en los que se presentan una serie de problemáticas duras, problemáticas muy fuertes, precisamente al hablar de inseguridad. Entonces, bueno, le digo, verdaderamente preocupante que así se plantee. Y le digo, no fue la única de Dalila Escobar, como si se tratara de su vocera, le planteó a López Obrador los dichos de los famosillos y representantes de la llamada organización Sélvame del Tren. Y en primer lugar le dijo que, le digo, como si se tratara de su vocera, le dijo que Derbez aclaró que tenía una filmación y en tono burlón Dalila le dijo al presidente que el famoso había declarado que si quería una foto con él se lo hubiera dicho, esa no me la sabía yo, fíjese, ¿no? Qué cinismo de Eugenio González Derbez. También dijo, que también declararon estos famosillos que pudiera caerse el Tren Maya en ese tramo y que el ejido que en cuestión de ese tramo 5 pues hubo una entrega de 150 millones de pesos y que por eso cambiaron de opinión. ¿Cuáles son las pruebas de Dalila y cuáles son las pruebas de los famosillos? Pues eso sí, quién sabe. Lo que sí es una realidad es que el presidente le comenta que no solamente estos cuates son opositores al Tren Maya, sino la transformación del país, que es su cosa de ver sus publicaciones, que siempre han estado en contra de su movimiento, que pertenecen al bloque conservador.
Dijo que pueden ser muy famosos, pero que no tienen amor al pueblo, que se preocuparon por ser famosos, pero le dieron la espalda a la gente humilde y se quedaron callados cuando saquearon al país impunemente y que de repente pues se convierten en paladines. Puso el ejemplo de Aguilar Camín y de Chumel Torres, así como de Denise Dresser, de quien pone un tuit en el que Denise Dresser dice una serie de inexactitudes entre la relación de pues el presidente López Obrador con Donald Trump, luego de que Donald Trump el fin de semana asegurara que dobló al gobierno de México, y de hecho él dice no al presidente de la República, dice doblé al segundo de a bordo del gobierno de México, no sabemos a quién se refiere, ¿no? Para que aceptaran a mis amenazas de detener, pues vamos, a los inmigrantes en la frontera. Antes de que vayamos a las declaraciones funestas de Denise Dresser, le quiero comentar que desde ayer el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller Marcelo Ebrard, dio a conocer que el mismo presidente López Obrador rechazó la condición de Trump para no imponer aranceles. Y mire, yo me acuerdo cuando se dio este momento muy difícil en la diplomacia mexicana, frente a un gobierno hostil como era el de Donald Trump, que no solamente fue hostil con México, sino con muchos países, frente a un gobierno que era detentado por un pinche loco, racista, antiinmigrante, ignorante, como es Donald Trump, frente a eso, hubo vamos, actitud y fuerza diplomática absoluta precisamente en las negociaciones. No sé si usted se acuerda que se metieron a un cuarto ahí en la Casa Blanca y estuvieron decidiendo durante horas en reuniones, precisamente ahí en Washington, D.C., y al fin y al cabo se llegó a acuerdos con tal de evitar precisamente los aranceles. Bueno, Denise Dresser, de la forma más lamentable, sin considerar siquiera el hecho de investigar el caso, publica un tuit con el que acusa al presidente López Obrador de haberse precisamente doblado ante Trump y lo cierra de la forma más vulgar. Yo no podría decir algo al respecto porque yo mismo he hecho esa aclaración, he hecho he usado esa frase para referirme a la oposición y cómo pues constantemente se las meten dobladas. Pero fíjese, ahí lo tiene en pantalla, Denise Dresser dice, pone todas estas inexactitudes y al fin y al cabo dice se la metieron doblada. El presidente López Obrador cuestiona la vulgaridad, que yo no lo hago, ¿no? Lo hace ella, ¿no? Dice que está seguro que la gente tenía una idea distinta de Denise Dresser y tal vez de Aguilar Camín, de Enrique Krause, de Chumel Torres y de Loret de Mola, pero ahora se están dando cuenta de la realidad porque están mostrando el cobre, siendo una académica o asegurando que es una académica y etcétera, se dan el lujo de este tipo de situaciones. Eh, le exhibe y cómo es que tal vez la gente que en algún momento la siguió, hoy en día debe estar pensando muchas otras cosas, porque son conservadores. Son conservadores. Dalila Escobar le insiste a López Obrador con que los famosillos dicen que se puede caer el Tren Maya en el tramo 5. El presidente, sí, lo mismo decían de los segundos pisos. El mismo Salinas de Gortari salió con que se iba a caer, pero pues no va a ser así, ni se va a destruir la naturaleza, ni se va a afectar al medio ambiente, dijo López Obrador, ni van a hacer una obra que ocasione una desgracia. Así de sencillo. Más adelante, en estas recriminaciones de Dalila Escobar, también le dijo, imagínese usted, que atender las causas que originan la pobreza no está resultando, al hablar de la violencia contra las mujeres, pues es distinto a lo que origina la misoginia. Y el presidente dice, bueno, a ver, yo siento que el problema es lo que dice el presidente, la falla de origen es el modelo imperante durante mucho tiempo, que se dejan de promover principios, valores, se quiere eclipsar todo el sistema de vida inspirado en nuestras culturas y en nuestras grandes civilizaciones por un sistema materialista, individualista, egoísta. Aseguró que la pérdida de valores aparejada a la falta de oportunidades, al empobrecimiento y la desigualdad nos llevó a una decadencia, a un proceso de degradación progresiva. Y bueno, pues ahí lo plantea así el presidente López Obrador. Y le pido a don David